Damos la bienvenida al ingeniero David Rosero, candidato a integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. David Rosero fue una de las poquísimas excepciones de miembros del anterior Consejo de Participación Ciudadana que no actuó en beneficio o en la línea del gobierno del expresidente Rafael Correa, más bien lo combatió, pero como vimos en el resultado global, una golondrina no hace verano. El resultado del anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo hemos visto, lo seguimos palpando los ecuatorianos, fue, por decirlo de alguna manera, trágico. Bienvenido, ingeniero Rosero, que le ha hecho pensar en que ahora puede usted actuar nuevamente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quizá con una mejor suerte, con un mayor beneficio hacia los ecuatorianos desde este organismo que pretende reflejar la posición ciudadana, las veedurías ciudadanas, los intereses ciudadanos como parte del poder en el Estado ecuatoriano. Muy buenos días, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia de Radio Ondas Azuayas, un abrazo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que también nos miran y escuchan por redes. Para mí es un gusto, un honor estar en Ondas Azuayas, un medio plural, democrático, primera vez presencialmente, pero ya otras veces vía telefónica. Aquí conocen la lucha que emprendimos contra la corrupción del gobierno anterior, denunciando con documentos todas las barbaridades que se hicieron, no solo contra periodistas, sino el abuso de poder contra la sociedad civil. Y precisamente, aparte de elegir alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, concejales, los ecuatorianos recibiremos 3 papeletas adicionales para elegir a 7 consejeros nacionales de participación. Eso es lo que definió la mayoría del pueblo en la última consulta popular, y en ese sentido, en la primera papeleta de hombres hay 28 candidatos, el ecuatoriano puede elegir hasta 3 ecuatorianos. El nombre de David Rosero, quien les habla, está en el orden 11 de la papeleta. Solo saldrá el nombre y la foto, porque esto no es una elección por partidos. Habrá una segunda papeleta donde existirán 11 damas, se puede elegir hasta 3 mujeres, y finalmente una papeleta para elegir a las nacionalidades, que es de 4 candidatos, se escoge uno. En total, cada ecuatoriano puede votar hasta 7 candidatos, puede hacerlo por menos, no por más, y en ese contexto es una elección nacional que se realiza por primera vez. Ahora, ¿cuál es la...? Ingeniero, sí, antes de avanzar, nos gustaría conocer su paso por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social inicial, digámoslo así. ¿Le hizo a usted sentir posteriormente como un perseguido político las actuaciones que usted tuvo ahí? Si no estoy equivocada, aparece su caso y su nombre en las investigaciones sobre la persecución política que se habría dado en el gobierno anterior. Así es, soy docente universitario, miembro fundador de la Comisión Nacional Anticorrupción con Julio César Trujillo, Jorge Rodríguez, entre otros ilustres ecuatorianos. Soy asesor y capacitador de organizaciones sociales y, como usted lo menciona, soy uno de los 1.435 perseguidos por el gobierno anterior. ¿Qué actuaciones considera usted que le llevaron a esta situación? Precisamente lo que hoy retrata la Comisión de la Verdad y la Justicia: denunciar la corrupción y enfrentar todo el aparataje de abuso de poder, de afectación a los derechos humanos que existió durante el régimen anterior. Puntualmente, en este caso, la Comisión de la Verdad ha tomado, aparte de la denuncia de la palancocracia, que lo señalamos con documentos para que sinvergüenzas como Carlos Ochoa, otros como Gustavo Oyal, que entraron por la ventana a los cargos, puntualmente está el hecho de que denuncie el atraco de más de 405 millones de los ahorros de toda la vida de miles de maestros ecuatorianos que de forma ilegal pasaron al BIES. Pero para que vea que una golondrina se hace verano, a pocos días el Contralor General del Estado, 4 años después, acaba de restituir esos recursos. Hace verano ahora, pero luego del correísmo. Nos referíamos a un organismo cooptado, sí, en donde usted y Andrea Rivera, si bien mantuvieron una posición digna, que lo ha reconocido buena parte del Ecuador, no pudieron hacer nada contra los designios que allí se daban. Mire, yo creo que se pudo hacer mucho porque la lucha al final del día ha dado resultados. Mire, todas las autoridades que denunciamos con documentos en su momento ya no están más en el aparataje estatal. Una de esas denuncias que están, y que Julio César las conoce bien porque lo entregamos precisamente, son las de estos sujetos: Ochoa, Ayal, el exfiscal Chiriboga, bueno, una serie de
de personajes nefastos, el defensor del pueblo que defendía al gobierno, Rivadeneira, el procurador que solo defendía, que perdía los juicios internacionales, etcétera. Pero en el caso del Fondo de Cesantía, se vuelve a restituir los recursos, obviamente hay que operativizar esa devolución, y en ese sentido yo creo que esta lucha, a pesar de los obstáculos, a pesar de las difíciles situaciones que enfrentamos en su momento, no solo yo, muchos ecuatorianos, Fernando Villavicencio, los 10 del Uncoto, los periodistas, Ondas Azuayas, una serie de ecuatorianos que enfrentamos en los momentos más duros la tiranía, yo creo que hoy es importante esta elección precisamente para no volver a caer en lo mismo. Claro. Ahora, ingeniero Rosero, el tema que se debate en el país no es tanto, digamos, la calidad individual de cada uno de los miembros. Lo decía José Hernández en esta reflexión. Ahora se trata de votar por buena gente, y él decía, ni siquiera eso garantiza nada. El tema que se discute es de que en muy pocas manos, esto es 7 personas, queda en buena parte el destino del país. Elegir desde allí a todos los controles sociales y legales que existen en el Ecuador a través de Fiscalía, Procuraduría, Corte de Justicia, etcétera, 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 es sumamente delicado. Y esto es lo que se vio en la conformación del primer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Supuestamente se operativizaron mecanismos que garantizaban presencia ciudadana en este organismo, pero el resultado, usted y los ecuatorianos saben lo que fue. ¿Qué garantías habría ahora cuando usted no tiene personalmente absolutamente ningún control sobre quiénes vayan a ser sus otros 6 compañeros en este consejo? Por eso es que hay que elegir bien. Es necesario elegir personas democráticas. Aparte de votar por David Rosero, hay en las listas hay hombres y mujeres que no hemos estado vinculados al correato, pero más que no estar vinculados, hemos combatido en la práctica toda esa corruptela. Ahora bien, yo discrepo con José Hernández. Bueno, amigo, no es el único, lo hemos tomado como un referente. Discrepo con todos los que están hombres desde, yo diría, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda ecuatoriana, pasando por el intermedio. Para nombrarles los dos extremos, está por allí el señor Lasso y en el otro lado está el historiador ecuatoriano Enrique Ayala Mora, para citarle un ejemplo. Mire, puntualmente, a ver, los militantes de esa organización que usted mencionó, del señor de Guayaquil, líder de esa organización, están respaldando a David Rosero, ya en provincia, en territorio, y otros también de otras organizaciones, de sectores ideológicos, incluso diversos en el Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? A pesar de que el señor Lasso pregona que el voto nulo le está apoyando. Así es, ya. A ver, vamos a materia. El voto nulo no desaparece el Consejo de Participación Ciudadana. Quienes llaman a votar nulo le hacen el juego en la práctica al correato para que con pocos votos vuelva a tomarse la institución. ¿Por qué razón? Porque mientras unos tuitean cómodamente desde su casa o desde el escritorio, el correísmo en territorio, en cada comunidad, sector social, porque estamos recorriendo el Ecuador y podemos dar fe de eso, está orientando el voto por todo el equipo, vinculado al autoritarismo. Entonces, evidentemente, mientras a pocos días se hace este llamado, en territorio desde hace varios días, desde hace varias semanas, se está haciendo un trabajo sostenido en territorio para esta acción. Entonces, simplemente, el voto nulo, que es un voto fundamentalmente anticorreísmo, deja de ser positivo para otros candidatos que podían cooptar. En el mejor de los casos podría provocar una segunda elección. A eso voy. Entonces, con pocos votos, el correato podrá volverse a tomar la institución. Pero ¿no ve usted un mensaje que encerraría el voto nulo si es que llega a ser no necesariamente mayoritario, que es muy difícil, pero masivo en el país? Mire, en primer lugar, el voto nulo no desaparece el Consejo, pero en el caso no consentido de que es casi imposible, pero bueno, digamos que se va a dar este tema del voto nulo y que gane los votos válidos. Simplemente, si leemos bien el artículo 148 del Código de la Democracia, se repiten las elecciones 10 días después. Pero incluso, el 147, numeral 3 del Código de la Democracia es específico. Dice las causales para nulitar las elecciones, pero en el caso del numeral 3 habla de circunscripciones, no habla de una elección nacional.
y habla de listas. Esto no es una elección por listas. Entonces, incluso no aplica desde el punto de vista democrático hay porque... un enredo jurídico muy difícil. Evidentemente, porque circunscripciones hay en Cuenca, existen aquí circunscripciones en Cuenca, en Quito, en Guayaquil. Esta es una elección nacional. Entonces, en la práctica, porque hay que ser concretos en la vida, el voto nulo en estas circunstancias, en estos momentos, es un voto que le ayuda al correato a tomarse nuevamente la institución. Por eso estamos llamando a un voto positivo, a un voto reflexivo. Invito a reflexionar a estas personas, porque en la práctica no quisiera nuevamente un Ochoa, un YALC, una concentración de poder que incrementó la corrupción. Son 70,000 millones de dólares que se llevaron estos vivarachos, que es necesario entrar a recuperar. Ahora, ¿cuál es la preocupación? Ya están electas la mayoría de autoridades. ¿Cómo identificarlos, ingeniero Rosero? Ese disfraz de borregos se han quitado mucho. Facilito. Muchísimos de ellos están como candidatos, no solamente al Consejo de Participación Ciudadana, están candidatos a alcalde, a prefectos, a dignidades seccionales, exactamente, a entidades de control del Estado ecuatoriano, acogidos por los partidos más diversos en el país, incluso denostando en contra de Correa. Es que es gracioso, pues. Quienes llaman a votar nulo o le hacen en la práctica el juego a los que dicen combatir, no solo por lo que usted menciona, candidatos de los GATS, hablemos, que fueron del pasado correísta, ahora en las listas allí el riesgo. ¿Cómo identificarlos? Entonces, facilito. Aquí tenemos una herramienta que todo mundo utilizamos, que es el celular, el Facebook, y ahí está la vida, pasado y presente de todo mundo. Pero también la prensa pues ha recogido históricamente todo lo que ha pasado. Pero incluso más fácil, el prófugo de la justicia ya ha orientado por quién votar. Entonces nos queda más fácil ubicar a quienes están vinculados con ese pasado de autoritarismo y abuso de poder. Entonces me parece que el día de hoy es necesario un sacudón de la sociedad civil para precisamente no permitir que estos personajes vinculados al autoritarismo lleguen al Consejo y más bien dar un voto positivo por personas que hemos demostrado en la práctica, con valentía, con experiencia, que podemos hacer un buen papel en el Consejo de Participación. Hoy la coyuntura exige recuperar, y esa es mi principal propuesta, los más de 70,000 millones de dólares que fueron atracados por malos funcionarios del régimen anterior mediante 5 mecanismos puntuales. Entonces me parece que esa es la demanda de la sociedad ante una crisis económica, ante un paquetazo, ante anuncios de privatizaciones. Me quiero solidarizar con los trabajadores de la salud operativos que acaban de ser despedidos, que es un absurdo, mientras se sigue manteniendo asesores de alto rango que no hacen absolutamente nada, y una serie de medidas que afectan al pueblo. En lugar de ello, le invito al presidente Moreno, a los diferentes organismos del Estado, a combatir juntos la corrupción y a recuperar los dineros del Estado desde el Consejo de Participación. Por ingeniero, usted en el supuesto de que usted llegue al Consejo de Participación Ciudadana ya al definitivo, que se debería evaluar, investigar, verificar todo lo actuado por el transitorio. A ver, mi coterráneo Julio César ha cumplido un papel importante, que es de cortar las cabezas a las principales serpientes del abuso de poder. Evidentemente queda el cuerpo, quedan mandos medios, técnicos que siguen ahí parasitando del Estado. Entonces, yo creo que va por otro lado el asunto. La tarea del Consejo de Participación en este momento puntual de la coyuntura nacional es ir a investigar y a recuperar los dineros de la corrupción. La mayoría de autoridades ya está electa. Evidentemente faltan otras más que serán designadas por procesos transparentes. Pero lo fundamental es ir tras esta acción. Ahora, si evidentemente se mete por la ventana un fiscal correísta en las listas que hoy están para fiscal, si el Consejo de la Judicatura no cumple con evaluar y transparentar la función judicial con quienes hoy llegaron a ese poder, si se dan otras decisiones, la Asamblea puede seguirles juicio político. Los colegios de abogados, la sociedad civil exigirá que evidentemente se descorreice el país. Y ahí entrará el Consejo de Participación también a una acción de exigencia, de fiscalización y control social. Pero en definitiva, nosotros, el nuevo Consejo de Participación, ya no tiene la facultad de cesar, pues, porque fue una facultad extraordinaria que el pueblo le dio por consulta popular. Entonces, quienes prometen eso o quienes ofrecen eso también no han leído la Constitución. ¿Cómo llegó en la primera ocasión, ingeniero Rosero, usted al Consejo de Participación? 1000 postulantes presentaron su carpeta ante el Consejo Nacional Electoral. Hubo un concurso dirigido en ese entonces por Omar Simons. Fui el mejor puntuado de todos los candidatos, y cuando se enteró el prófugo de la justicia que estábamos de consejeros con Andrea Rivera,
En ese momento, le voy a conversar esto como anécdota, le llamó directamente al presidente del CNE y le dijo: ¿qué hacen dos infiltrados en el Consejo de Participación? Para que vea cómo se entendía como una hacienda las instancias del Estado. Y en ese sentido yo creo que la acción que hemos desarrollado de denuncia, de documentación, ha permitido precisamente esclarecer o destapar todo lo que sabemos hoy. Y en no ese conozco contexto con certeza su pasado político. ¿Estuvo usted afiliado en alguna ocasión a algún partido o movimiento? Pues se les relacionaba a usted y Andrea Rivera con el Movimiento Popular Democrático. Andrea Rivera sí con raíces desde la etapa universitaria. Bueno, yo he tenido evidentemente una cercanía con los movimientos de izquierda verdadera, con los movimientos sociales, con el sector indígena, con los trabajadores, con los comerciantes minoristas, con los militares en servicio pasivo, con las federaciones estudiantiles, con los emprendedores, en lo político ha roto usted esos nexos, pues una condición. Todos ellos ahora para ser candidato es que sea políticamente independiente. No. La condición es no estar afiliado, militando o ser parte de la directiva de organizaciones políticas. No está militando usted imagínese que yo diga soy independiente. Eso, la Constitución en el artículo 11 le permite tener una... Cuando usted va a votar tiene una... cualquier línea de pensamiento y ser independiente. Pero lo importante es actuar honestamente, pues. Actuar bien como lo hemos hecho y ustedes conocen bien cómo hemos actuado, la gente, la ciudadanía. Por eso es que nos reciben en los medios, por eso es que nos abren las puertas, por eso es que podemos llegar tranquilamente a cualquier hogar del ciudadano, a servirnos cualquier cosa con la honestidad y con la conciencia limpia. Para ingeniero, ¿quiénes están auspiciando o apoyando en este caso su candidato? Miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, desde su principal, el Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas, organizaciones de militares en servicio pasivo, federaciones estudiantiles, sectores de emprendedores, colectivos de mujeres, una serie de organizaciones del tejido social que en su momento defendimos en el Consejo de Participación pasado y también los que hemos estado siempre asesorando, capacitando y juntamente en sus luchas sociales, ¿no? Con toda la experiencia que tiene usted en el accionar político, pues ha estado realmente en varias ocasiones en el ojo de la tormenta, con los giros que da la política, con las situaciones pendulares que se dan. ¿Confía usted en que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pueda convertirse en una entidad realmente representativa de los intereses ciudadanos? ¿O es una figura que eventualmente va a tener que ser llevada a la palestra pública en la forma de una consulta popular o un referéndum para que desaparezca? La gente necesita soluciones. La solución, en primer lugar, es recuperar los dineros de la corrupción para precisamente que no se le siga pasando la factura al pueblo ecuatoriano de la crisis que ocasionó el gobierno anterior. Y en ese contexto el Consejo de Participación juega un papel fundamental en la investigación y en la recuperación de recursos. Es una figura en la que cree, entonces, usted. Totalmente, porque, a ver, pongamos el otro aspecto. Más allá de la coyuntura actual. Pongamos el otro contexto. A ver, si el día de mañana le digo a Sedatos, haga una encuesta de credibilidad de la Asamblea, ya sabemos cómo va a salir, ¿no? Por los suelos, la Asamblea de las coimas y los diezmos. Y le pregunto al ciudadano, ¿está de acuerdo en que desaparezca la Asamblea? Le voy y le apuesto que la mayoría de ecuatorianos dirá, desaparezca la Asamblea. ¿Esa es la solución democrática? Entonces, el 99% de las democracias en el mundo están equivocadas, pues no tienen esta figura. No, me refiero a este contexto. A ver, pongamos en contexto estas cosas. Si hablamos ya del Consejo que desaparezca, la mayoría dice, lo mismo la Asamblea. Lo mismo van a decir tal vez de otra institución. Entonces me pregunto yo, ¿ese es el mecanismo? El Consejo de Participación está en la Constitución. El pueblo ecuatoriano mayoritariamente fue a una consulta popular y decidió este mecanismo de elección. Si en el futuro se quiere hacer cualquier otra situación, yo soy muy respetuoso de la soberanía del pueblo ecuatoriano, pero tiene que hacérselo las cosas en derecho. Usted sabe que se deshacen tal como se hacen. Si el Consejo estuvo en la Constitución, fue producto de una asamblea constituyente, iba de una consulta. A su convicción íntima, más allá del marco legal, del momento coyuntural que se vive en Ecuador. Este organismo debe subsistir o desaparecer. Entendemos que para que desaparezca tendría que correr mucha agua bajo el puente. Si cumple una función de lo que dice la Constitución, artículo 208, combatir la corrupción, no archivar como pasaba antes, elegir autoridades por meritocracia, no por palacocracia como denunciamos antes, y si cumple la función de promover la organización, el fortalecimiento del tejido social, cumple evidentemente su función. Ahora bien, para aquellos que incluso le quieren quitar las funciones al Consejo, ¿le vamos a entregar la designación de autoridades a la Asamblea hoy cuestionada por los diezmos, por las coimas?
o vamos a ver otro mecanismo. Incluso alguna vez yo planteé que el mecanismo más democrático, incluso más allá del Consejo, es que todas las autoridades de control, Judicatura, CNE, Contralor, Fiscal, Superintendentes, sean electas por votación popular, pero no conjuntamente pues con GATS o presidenciales, sino todas las autoridades de control electas por votación popular para que tengan una legitimidad, pues. O si no, de lo contrario, podemos volver nuevamente a los pactos del Congreso Nacional, pues. O sea, el remedio resultó peor que la enfermedad, pero para resolver este tema es necesario también ubicar en el contexto cuál sería la mejor solución. Y en esa solución yo confío absolutamente en el pueblo, que hoy ha designado por mayoría que esto sea electo por votación popular. Si luego quieren otro mecanismo, pues hay que utilizar las herramientas democráticas. No les tengamos miedo al pronunciamiento de los sectores populares. Pero lo que sí me preocupa es que unos intelectualoides tuitean el correato en territorio, comunidad por comunidad, barrio por barrio, porque tienen bastante dinero, está haciendo una campaña unificada. Entonces, evidentemente, a pocos días de la elección, esto lo único que hace es hacerle el juego a esos sectores que pretenden tomarse nuevamente el Consejo. Ahora, ingeniero, una de las propuestas suyas, quizás la principal que nos ha manifestado, es combatir la corrupción y recuperar los dineros de la corrupción. Usted nos manifiesta que son alrededor de 70 mil millones de dólares. La pregunta es ¿cómo? Así es. 5 mecanismos puntuales. A ver, este dato lo da el Banco Interamericano de Desarrollo, aunque nosotros en 2015 ya hicimos un cálculo, por eso fuimos invitados permanentes en la Sabatina. Este cálculo también lo hace la Comisión Nacional Anticorrupción, que se acerca a ese valor. 5 mecanismos puntuales para recuperar lo robado. Usted conoce que el Consejo de Participación designa al Consejo de la Judicatura, que a su vez tiene que evaluar y depurar la función judicial. Ese es el primer paso fundamental. Todas las investigaciones por temas de corrupción hoy avanzan a paso de tortuga en la función judicial. Hay 600 casos de grandes atracos por temas de corrupción documentados que prácticamente no tienen agilidad en la función judicial. Perdóneme la interrupción, pero yo sé que va usted a describirlos o intenta describir los 5 pasos, pero hasta allí llegaría la función del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De todas. Hasta nombrar a los miembros del Consejo de la Judicatura. No tiene, no puede, no debe tener ninguna injerencia en la justicia ecuatoriana. Mal pueden los miembros de este organismo ofrecer recuperar el dinero de la corrupción. A ver, pero escuchemos bien. Estamos planteando que el Consejo designa al Consejo de la Judicatura, que a su vez tiene la tarea fundamental de evaluar y depurar la función judicial. Entonces, la exigencia de la sociedad civil y del propio Consejo será que se pueda hacer la depuración. Ahora bien, podrán supervigilar también el accionar. También podemos hacer vedurías, pues, desde la sociedad civil para exigir esa depuración de la función judicial. Pero ya hay datos concretos. La Comisión de la Verdad y la Justicia acaba de sacar nombres y apellidos de 492 jueces y fiscales que se prestaron para la persecución, pero también para tapar las irregularidades. Entonces, entrando a depurar, evidentemente se agilitarán los casos de corrupción. El otro tema es que venga la Comisión Internacional de las Naciones Unidas al Ecuador a colaborar en la lucha anticorrupción. La otra es activar la fiscalización y la movilización de la sociedad civil para que en lugar de paquetazos, privatizaciones y más facturas contra el pueblo, se recupere lo robado. El cuarto es una cooperación con empresas internacionales que realizan la labor de seguimiento y cobro de dineros en paraísos fiscales. ¿Cómo funciona esto? Si se recupera 500 millones de Odebrecht, estas empresas cobran un honorario del 5% del dinero mal habido, y funciona con gran éxito en otros países. Recientemente por Odebrecht 69 millones recuperados en República Dominicana, en otros países también. Y finalmente tener la voluntad, la experiencia, la decisión y la valentía de enfrentar este cáncer social. Como ya estamos curados del espanto, vamos a combatir la corrupción, a recuperar esos recursos. Pero no es que el Consejo no tiene nada que ver. Ojo, el Consejo tiene mucho que ver en el tema de corrupción. Puede ser parte procesal en los casos que la ciudadanía denuncie por temas de corrupción. Una pregunta final, puede ingeniero determinar Rosero, indicios de responsabilidad. El tiempo no nos da lamentablemente para más. 2 preguntas en realidad. ¿Cuál es su criterio sobre lo actuado por el Consejo Transitorio? Hay muchos criterios más allá de aquellos políticos o politiqueros que lo critican, de distinguidos juristas que señalan que se excedió en sus funciones, pero al mismo tiempo se dice que el fin justificaba los medios. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cómo ha sentido usted las restricciones a hacer campaña que se ha impuesto a la candidatura suya como la de los otros 42 aspirantes? La segunda, es una violación a la libertad de expresión. Y esta violación se inventaron correístas y morenistas cuando no estaban todavía divorciados.
que es un absurdo, en el primer país del mundo donde los candidatos no pueden hacer campaña propiamente. Y la segunda, respecto al tema me consultaba sobre el tema de el tema de las restricciones en campaña, sí, es lo que ha contestado. Le preguntaba también sobre las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ha cumplido un papel importante, Julio César. Tiene un reconocimiento nacional esa acción. Pero evidentemente hay mucho por hacer. En el tema de corrupción hay mucho por hacer. Le preguntaba antes de lo que hay que hacer, que hay muchísimo para arreglar este país, es un juicio de valor sobre lo hecho. Si es que hay debilidades que darían pábulo a lo que justamente otros candidatos dicen que revisarán varias de las acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No estamos en la salida. La idea es mejorar lo hecho hasta hoy. Porque se ha cortado las cabezas de las serpientes, pero falta todavía muchos personajes que hoy mismo están al interior del Estado parasitando y torpedeando todo este proceso de democratización. Y en ese sentido vamos a continuar en esta acción, principalmente con la ciudadanía, con los sectores sociales, para hacer de esta institución una instancia de acción y de servicio a la gente. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado al ingeniero David Rosero, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él fue parte integrante, conjuntamente con Andrea Rivera, dos voces disonantes en aquel consejo que se entregó a los designios del gobierno de Rafael Correa.